triste, gris, en que las familias casi no hablan. Las escenas familiares de Il Posto sorprenden porque no tiene ese tono costumbrista que tiene siempre el cine italiano, sobre todo el contemporáneo. Los personajes de Il Posto son personajes silenciosos, callados, poco habladores, y por supuesto eso está absolutamente intencionado y no es casual. Yo terminaría diciendo que Il Posto es una película triste, absolutamente triste, porque está observada a través de los ojos perplejos, asombrados, descorazonados y desesperados en algún momento de un adolescente, y eso hace que toda la película sea muy triste, y yo diría que muy patéticamente triste. Muy bien, pues muchas gracias. Doña Clara Sánchez, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, dinos algo del Posto, del empleo. A ver, sí, a mí... Antes de que la veamos, que va a ser un lujo ver esta película. A mí enseguida me ha recordado es una frase muy conocida que decía Dostoyevsky, de que todos hemos salido del capote de Gogol, de ese oficinista que tiene que empeñarse hasta las cejas para poder comprarse un abrigo nuevo, y habría que añadir que también del escribiente, de Bart Levy, el escribiente de Herman Melville, que es otro oficinista, que cuando le ordenan que haga algo dice que preferiría no hacerlo, y desde luego habría que añadir al Gregorio Samsa de la Metamorfosis de Kafka. Yo creo que es una película también muy kafkiana, que una mañana pues se convierte en una especie de cucaracha gigante, yo creo que en el fondo para no tener que ir a la oficina. Yo creo que todos estos personajes de alguna manera están en ese chico, en el adolescente, en Domenico, un chico que un buen día tiene que salir a la gran ciudad, tiene que incorporarse a un mundo que desconoce, descomunal, que le es muy ajeno, que él mira con ojos asombrados y a la vez analíticos, y donde se va a mover, pues como nos movemos todos en la vida, fundamentalmente llevado por la necesidad y el deseo. Deseos muy sencillos, deseos que no son nada sofisticados, pues una gabardina que ha visto en un escaparate con cinturón y muchos botones y que le ha llamado la atención, el deseo de estar con una chica, pero deseos que son muy limitados y muy coartados por la necesidad. Yo creo que es una novela que habla mucho de la necesidad, de la precariedad y de esa, vuelvo a decir, la necesidad de alcanzar algo que no se tiene. Es esta necesidad, yo creo, la que crea ese clima que tiene la película muy despojado, un tratamiento de la realidad sin añadidos, sin adornos. Está rodado en gran parte en espacios naturales. Es como si la película nos dijera que hasta que no se cubren las necesidades básicas, los deseos no pueden ser necesarios. En ese sentido es muy desolada la película. Y luego yo creo que también es esta necesidad la que la hace entroncar ligeramente con el neorrealismo del que ha estado hablando Antonio, porque, claro, el neorrealismo fue un movimiento muy interesante en el sentido de que eligió como material primordial para trabajar la pobreza, pero sin ser la pobreza un fin en sí mismo, sino que utilizaban la pobreza como un recurso para desnudar al ser humano, para poner de relieve lo que es la verdadera naturaleza humana, que es muy dependiente, que es muy vulnerable y que es muy frágil. Pero yo creo que esta película se aparta quizá de ese neorrealismo y levanta el vuelo por la manera en que está narrada, que me parece, a mí me ha subyugado. Está narrada como El extranjero de Albert Camus, es decir, contando por medio de acontecimientos externos todo el proceso interior de este chico. En fin, y para terminar diré que a mí es que me ha gustado mucho la película, me ha conmovido porque es una película que sin tener nada que ver conmigo habla de mí. Muy bien, muchas gracias. Señor Torres Dulce, don Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, dime algo, tú sí conoces el empleo, habías visto lo de Olmi, ¿qué te parece?
Yo tengo que coincidir absolutamente con lo que habéis dicho. A mí esta película me la descubrió un amigo común, que es Antonio Pelayo, magnífico sacerdote y periodista. Hace muchísimo tiempo me la descubrió, la vi en los circuitos de Cineclus y Cineforum habituales en la España de finales de los años 60. Y la verdad es que hace tiempo que no la he vuelto a ver, la voy a volver a ver esta noche, pero el impacto que me produjo en su momento es el mismo impacto que contáis que os ha producido a vosotros. Y resulta curioso porque a mí no es un tipo de cine que sienta predilección por él, para que voy a decir lo contrario. Yo he sido educado en el gusto, en la devoción y en la adoración de ese cine americano que nos reprochan que se pone tanto aquí en este programa. Pero tengo que decir que aunque a mí también me gusta muchísimo Rossellini, Visconti o cualquiera de Sica, cualquiera de los autores del neorrealismo, aunque situar en el neorrealismo a Rossellini es realmente muy complicado, ¿no? Y lo cito especialmente porque yo creo, y ahora hablaremos en el coloquio, que lo que llama la atención poderosamente, a mí lo que me llama la atención poderosamente del empleo y del cine de Hermano Olmi es que es un personaje aislado, raro, curioso en la cinematografía europea del momento, que parece estar emparentado con todos ellos, pero a su vez hace un cine absolutamente propio. Tiene huellas del neorrealismo, hay un momento en el que parece el comienzo de la película, que es Rocco y sus hermanos de Visconti, luego cambia totalmente por el punto de vista, por el tono, por el estilo narrativo, y hay momentos de la película que verán los espectadores como una pareja corriendo para llegar pronto a un examen por un parque, que es casi Nouvelle Vague. Estoy seguro que en ese momento no sé si habría visto los 400 golpes de Truffaut. Y hay otro plano de un chico esperando a una chica a la que nunca va a ver bajo la lluvia, refugiado bajo el alero de una fábrica o de una oficina, que es casi un plano de Duanel en cualquiera de las películas de Truffaut. Con eso quiero decir que este cineasta tan absolutamente personal, con una carrera absolutamente independiente, tiene todas las características de un cineasta italiano y de repente de un cineasta francés o europeo del momento. Yo creo que es porque es fiel a sí mismo. Ha apuntado Antonio su faceta de documentalista que yo desconocía, y es cierto, hay momentos en que estamos casi como un documental de ese nuevo Milán. Uno de los personajes dice que Milán significa para muchos de nosotros un puesto de trabajo, no se puede definir mejor lo que es un poco la finalidad de la película, pero de repente se rompe todo y este entomologista social que es Hermano Olmi en el empleo, pues se descubre como un inesperado romántico y alguien que practica un cierto behaviorismo, un cierto objetivismo a la hora del comportamiento, de repente se separa un poquito y nos deja ver la pobreza, la sordidez de la vida en la oficina y el horizonte, los días sin horizontes con que se desarrollan algunos de ellos. Ha citado Clara a los aspectos literarios de la película, ha citado a Camus, pero se podía citar evidentemente a Kafka, pero también a Cesare Pavese, otro de los que hablaba de esos duros años de Italia desde una perspectiva política, pero también romántica y desesperada. Con eso quiero decir que los espectadores van a ver esta noche una película en la que el tiempo se ha detenido, pero que tiene una limpidez, una claridad y una fluidez narrativa absolutamente inesperada en un cineasta que se detiene tanto en el instante y en los momentos más cotidianos, más banales de una existencia sin horizontes. Muchas gracias, y estoy absolutamente de acuerdo contigo y con ellos. La película del empleo Il Posto obtuvo el premio de la crítica en el Festival de Venecia y, curiosamente, al mismo tiempo el de la Oficina Católica Internacional del Cine, el de la OFIC. Es decir, que coincidieron las dos tendencias más potentes del cine italiano. Y yo quisiera dar las gracias a Televisión Española por permitir poner este tipo de películas sin ninguna presión de audiencia. Yo sé que películas como esta no es El Nido del Cuco, evidentemente, que tienen 5 Oscars, que son estupendas, son magníficas películas, y que poner una película como esta pues la vamos a ver muy poca gente. Yo creo que casi en familia, pero programas como Qué grande es el cine tienen que poner La Talante de Ambigo, tiene que poner El intendente Sanso de Mizoguchi y tiene que poner Il Posto de Hermano Olmi. Yo creo que a los que no la hayan visto, esta película les producirá un shock como volver a ver por primera vez, como ver por primera vez Ladrón de bicicletas. Es una película, decía Antonio, triste. Yo creo que sí, es una película patética, es una película con una cierta desesperanza, pero hecha desde dentro, desde el corazón. En eso sí se iguala con los cineastas grandes americanos. Está hecha desde el corazón y para el corazón de la gente. Es una película sin trampa ni cartón, donde yo creo que una generación, no solo de italianos, sino de europeos, en un comienzo de los años 60 nos vimos absolutamente reflejados y sobre todo aterrorizados porque la vida podía ser eso. Y muchos pensamos que eso no debía de ser la vida, que las empresas debían ser distintas, que los puestos de trabajo no se debían de conseguir así. En fin, yo creo que ver El empleo es un lujo
Y por eso yo le doy las gracias por que Televisión Española, sin ningún tipo de decir hay que buscar la audiencia desesperadamente, pueda permitir que este programa de Qué grande es el cine ofrezca esta película, o pueda ofrecer muy brevemente Te querré siempre de Rossellini o El general de la Rovere, o también otras películas estupendas como La mujer pantera, ¿por qué no?, y Retorno al pasado. Con todos ustedes, y espero que les guste, y espero que luego también tengamos un coloquio bastante interesante, El empleo y posto de Hermano Oller.